Ahí vemos un monte. Buenas tardes. Vemos una palomita. ¿Qué es lo que es esto? La Torá. Esto es la Torá. Entonces vemos que tendrá que ver la palomita, que siempre es representación del Espíritu Santo. ¿Qué tendrá que ver la Torá? ¿Qué tendrá que ver un monte? ¿No? ¿Qué tendrá que ver esa luz que sale de ahí atrás? Bueno, ahora lo vamos a ir viendo de a poquito. Nosotros sabemos que todas las fiestas de Dios, ¿en dónde están? ¿Dónde están? Levítico, en Levítico 23. Bien, si bien en Éxodo las tenemos todas, pero en Levítico 23 está bien enumerada cada fiesta, ¿no? Comenzando desde el Shabbat hasta la última fiesta. En Levítico 23:15 dice: y contaréis del día que sigue, ¿a qué día? Al día de reposo. Al día de reposo. Desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Bien? ¿Está entendido o no? No sean tan mentirosos. Del día de reposo, sí. Y contaréis del día de reposo. Nosotros acá, si vemos los versículos anteriores, está hablando de una festividad. ¿De qué festividad estaba hablando? Estaba hablando de Pesaj, de panes sin levadura y de primicia. Todas esas ustedes ya las saben de memoria, las conocen bien, pero acá nos está marcando algo, que dice: y contaréis del día que sigue al día de reposo. Pero ¿de qué día de reposo estará hablando, no? Desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida. ¿Bien? ¿Cuándo ofrecía la gavilla mecida? En primicia. ¿Y primicia qué día era? El día posterior ¿a cuál? ¿A qué Shabbat? Primer Shabbat, panes y levadura. El primer Shabbat que está en medio de panes y levadura. Del primer y del último día de panes y levadura, el Shabbat que está en el medio, el día posterior, es primicia. Y ese día de primicia, ¿qué se ofrecía? La gavilla mecida. ¿Qué es lo que era la gavilla? ¿Eran palomas? No, ¿qué es lo que era la gavilla? Trigo. Yes. Era la cebada, el montón de cebada, ¿no? Eso era la gavilla. Bien, entonces dice: Trigo no, contaréis, cebada. Porque el trigo es en esta, en Pentecostés. Y contaréis del día que sigue el día de reposo, o sea, el de primicia, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas. ¿Cuánto? 7 semanas cumplidas. ¿Cada semana cuántos días trae? 7. Bien, 7 por 7. Bien, pero dice cumplidas. Cumplidas, ¿no? 50. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano. Acá es una aclaración. Cumplida significa 7 semanas cumplidas y un día más, porque el cumplido no lo puedo contar como que no es parte, sino como que es parte. Entonces el bloque, como que diría, serían 7 semanas y un día más. Por eso en el 16 se aclara y dice: hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano. ¿Cuál es el nuevo grano? Y puede ser el trigo, porque la cebada era en el momento de Pesaj, pero el trigo salía 50 días posteriores. ¿Bien? Después de primicia se siembra el trigo y se va a cosechar 50 días posterior. ¿Está entendido entonces cuándo es Pentecostés? ¿Bien? Entonces, ¿cuándo va a ser Pentecostés? 50 días posterior al día de primicia. Dice también el 17: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para la ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocido, miren, con levadura. Ya vamos a ver por qué. Como primicia para Yahweh. ¿Qué es efa? Ya lo vamos a leer. Medida. Y ofreceréis el pan, 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro de la vacada, y 2 carneros serán holocausto a Yahweh, con su ofrenda y sus libaciones, su ofrenda encendida, de olor grato para Yahweh. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación, y 2 corderos de 1 año de sacrificio de ofrenda de paz, y el sacerdote lo presentará como ofrenda mecida delante de Yahweh, con el pan de la primicia y los 2 corderos. Serán
cosa sagrada a Yahweh para el sacerdote. Y convocaréis en el mismo día, ¿qué cosa? Santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la miel de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre, y para el extranjero lo dejarás. Yo, Yahweh, vuestro Dios. Bien, ahora vamos a sacar los puntos más importantes, entre eso lo que me preguntó Jorge con relación a la EFA. Bien, decía el 15 que contaré del día siguiente, del día de reposo, del día que ofreciste la camilla, 7 semanas cumplidas. Bien, ¿qué es lo que es esto? A esto se le denomina la cuenta del Homer. ¿Bien? ¿Cómo se le denomina? La cuenta del Homer. ¿El Homer qué es lo que es? Es una porción diaria. El Homer es una medida, como si nosotros midiéramos, hoy nosotros medimos en kilogramos, va en gramos en realidad en la unidad de medida, ¿bien? Y nosotros podemos decir, bueno, tantos gramos. El Homer es una porción diaria. Imagínense lo que sería un plato de comida. A lo que nosotros hoy podríamos decir 250 gramos, 500 gramos, de acuerdo a qué comamos. Si nos invitan a comer un asado, es 500 gramos de carne, ¿no? Para el asadito, entonces, bueno. Es una medida, una unidad de medida. El Homer es una porción diaria. Bien, que es una unidad de medida equivalente a una décima parte de una EFA. ¿Y la EFA creo que es? ¿Otra unidad de medida? Mayor. Claro, son unidades de medida que obviamente no son utilizadas en esta época y que sí se utilizaban en aquella época, ¿no? Así como Dios le daba una porción de maná cada día en el desierto, bien, cada Homer sería una porción, ¿bien? Una porción. Una décima parte. Claro, pero esta porción, esta cuenta del Homer, son 50 porciones, ¿bien? Son 50 porciones que tenemos que contar para que llegue el día de Pentecostés, ¿no? Hay un mandato de contar, ¿bien? Por eso tenemos ahí en los grupos que se va llevando el día a día de la cuenta del Homer. ¿Por qué? Porque dice acá, y contaréis. ¿Qué es lo que es eso? ¿No es un mandato o no? Es una orden. Es una orden de parte de Dios que contemos. Así como los presos van contando con la rayita y la van tachando para poder llegar a cuando salen en libertad. Bien, nosotros tenemos que hacer ese conteo. Y en realidad el conteo es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una semana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 semanas. ¿Ven? 50 días, pero también como habla de semana y de días, el conteo debe ser de esa manera. O sea, nosotros debemos contar, no nos puede pasar desapercibido. Por eso yo le pregunté al principio, ¿en qué día estamos? Bien, algunos dudaban, que estamos, pero hay que saber en qué día estamos, porque va a llegar el día y va a decir, mira, fue hace unos días me pasé. Y lo olvidó. Y te perdiste de festejar y de celebrar el día de Pentecostés. Y no solamente te perdiste de festejar, sino te perdiste de prepararte. Porque para eso el conteo, ¿no? Imagínense el preso, volvemos al caso del preso, que vaya contando. Y cuando le va quedando poco, ¿qué va haciendo? ¿No se va a ir preparando? ¿No se va a preparar para salir? Se va a estar preparando internamente, va a estar preparando afuera, espérenme, a ver si voy a tener un laburo, no, qué sé yo, la cantidad de cosas que pueden ir preparando hasta llegar a ese momento. Bueno, ¿cómo nos tenemos que ir preparando nosotros? Nos vamos a ir preparando espiritualmente, ¿bien? Limpiándonos, desde haber pasado por Pesaj, por panes sin levadura, por primicia, ¿bien? Ya tenemos una primera limpieza. Nosotros hemos visto en el tabernáculo, cuando nosotros entramos, teníamos que había una fiesta que significaba el altar de bronce, en donde se sacrificaba el cordero. ¿Qué fiesta es esa? Pesaj. ¿Bien? Y después del altar de bronce hay, ¿qué cosa? Hay una fuente de cobre. ¿Bien? ¿Qué es lo que es el lavacro? Que eso te limpia, era para lavarse. ¿Bien? Ese significado tiene lo que es panes sin levadura, donde uno se va sacando, quitando todos los pecados. Y primicia es esa ofrenda que nosotros entregamos a Dios
para haber hecho todo ese paso, de haber entrado por el altar de bronce, pasar por el lavacro. En ese momento nosotros entregamos nuestra ofrenda a Dios. ¿Bien? Pentecostés es seguir avanzando al tabernáculo, es seguir buscando y llegar al momento que podemos entrar al lugar santísimo, que es donde está la misma presencia de Dios. ¿Está bien? Entonces, esto de la Puente Lomer, creo que es una preparación día a día de introspección, en donde buscamos cada día estar más limpio, más santificado y con mayor comunión para poder llegar a ese día de Pentecostés y poder abrir, como quien diría, nuestro espíritu y poder recibir totalmente una llenura del Espíritu Santo, ¿no? Dice el versículo 17, ¿no es cierto?, en Levítico 23, de vuestra habitación traeréis, ¿qué cosa? Dos panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina. ¿Ven? Ahí está de vuelta la efa, que está hablando de una medida, cocidos con levadura como primicia para Yahweh. ¿Se dan cuenta que en los panes sin levadura eran panes sin levadura? Sin embargo, acá sí se puede comer con levadura, ¿eh? Además, se puede ofrendar con levadura. A muchos, por ahí en las costumbres hebreas, saben tener que, por ejemplo, en la cena del Shabbat, que veíamos la otra vuelta, ya ahora se puede hablar de estas cosas y ustedes lo van a entender, suelen usar hasta 2 panes o un pan trenzado y lo cortan a la mitad. En relación a esto también tiene que ver. ¿Por qué? ¿Por qué 2 panes? ¿Por qué 2 panes? Porque resulta que el pueblo de Israel tuvo una división, se dividió. ¿En cuánto se dividió el pueblo de Israel? En 2 casas. Una casa era la casa de Judá, que comprendía Judá, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, recordando que son 12 tribus, ¿bien? Israel. Y la otra casa, que es la casa de Efraín, que esa casa de Efraín comprende ¿qué cosa? Las 10 tribus, que no son ni Judá ni Benjamín, está clarísimo. Estas 10 tribus de la casa de Efraín se dispersaron. Entonces, si hoy nosotros llegamos a ir, si alguno tiene la gracia de Dios de poder hacer un viaje e ir a Israel, y va a haber unos que andan con saco negro y tienen unas trenzas, ¿no? Y que usan la equipa o el sombrero, ¿quiénes son esos? ¿Son estos? ¿Judá? Sí. Son los de Judá, que comprenden a los de Judá y Benjamín. Nosotros decimos mal, son todos judíos, pero en realidad los judíos son los de Judá. ¿Bien? Es como que a los españoles le decimos todos gallegos. Sí. No son todos gallegos. Hay unos que son españoles y otros son gallegos. ¿Bien? Entonces, los gallegos son de Galicia. Sí, exactamente. Es lo mismo que a uno le digan, cuando uno viaja a otro país, por ahí te dicen, vos sos de Buenos Aires. No, ¿qué dice uno? No, yo no soy de Buenos Aires. Córdoba. Yo soy argentino, pero soy de Córdoba. ¿Qué significa? ¿Ves? Soy de otra provincia, de otra tribu. ¿Bien? Entonces tenemos que hay 2 casas, la de Judá y la de Efraín. Y dice con levadura. ¿Por qué? Porque ambas casas pecaron. Ambas casas pecaron. ¿Bien? Tanto la de Judá como la de Efraín. Ya el hecho de estar dividido no habla bien. ¿Bien? Ya el hecho de estar dividido no habla bien. Ahora, ¿dónde entramos nosotros en este lío? Bien. La casa de David, o la casa, o el pueblo de Israel, está en la casa de Efraín, que también se lo llama como la casa de Israel, y la de Judá. Los cristianos entrarían en lo que sería la casa de Efraín. ¿Bien? ¿Por qué? Porque como se mezclaron, ahí se mezclaron, que son las ovejas perdidas de Israel. Estas no estaban perdidas, solamente no recibieron el Mesías, no todos, algunos sí. Algunos recibieron el Mesías, otros no. Pero todo esto se perdieron. Se perdieron. Y si nosotros no entramos a la tribu a la casa de Israel o a la casa de Efraín, nosotros no vamos a ser redimidos. Porque el Señor Jesucristo vino a buscar a las ovejas perdidas de Israel. O sea, tenemos que entrar sí o sí a Israel. ¿Bien? No al pueblo allá en la Mesopotamia, no,
al Israel espiritual, ¿no? El Israel, el pueblo de Dios. Acá hay un texto en Ezequiel 37:22, dice: y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. ¿Ven? Es una profecía mesiánica de cuando venga el reinado del Señor Jesucristo. ¿Bien? ¿Estamos entendidos hasta ahí? Sí. ¿Por qué tiene símbolos abajo, uno como un pescado? No, un símbolo, porque este es el símbolo del cristianismo y este es el símbolo de los judíos. La imagen era así nada más. Versículo 21 dice: y convocaréis en este mismo día, ¿qué cosa? Santa convocación. Entonces ya sabemos que se hace el día de Pentecostés o Shavuot. ¿Qué es lo que se hace? Santa convocación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que reunir. ¿Por qué? Porque hay que reunirse, lo dice la palabra. Es una orden. Es una orden. Hay una orden, así como de contar los días, hay una orden de reunirse en ese día. Es un día de santa convocación. ¿Qué más dice? Es como un Shabbat. ¿Por qué? Porque dice que ningún trabajo de siervo haréis. Entonces, ¿qué es lo que es? Es un Shabbat más. Habíamos hablado de los Shabbat altos o los Shabbat solemnes. Bueno, este sería un Shabbat alto o un Shabbat solemne. Es un día feriado, es un día especial de Dios. ¿Está bien? Separado a los Shabbat común. ¿Bien? Siempre va a caer como primer día de la semana. Porque al ser como primicia, siempre cae el primer día de la semana, y este hacer 50 días, cae también primer día de la semana. ¿Está claro? Bien. Santa convocación, vemos ahí algunos discípulos reunidos, y dice también que es estatuto perpetuo. Para siempre. Es para siempre. Cuando venga Jesucristo, ¿se deja de hacer? No. Estatuto perpetuo. En el reinado milenial también se va a hacer. Es estatuto perpetuo. ¿Bien? Dice que en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. ¿Es para allá, para Israel? No. Estamos acá, también tenemos que guardarlo. Dice, en donde quieran que estéis, para toda vuestra generación. O sea, es una fiesta que no la podemos dejar de celebrar, que no la podemos no tener en cuenta, porque está establecida por Dios. Y dice que es perpetuo. Todo lo que es perpetuo, es perpetuo. Bien. ¿Qué tiene que ver todo esto? Porque tenemos que ir armando. Esto es una tela de araña grande que tenemos que ir tratando de tejer. ¿Qué tiene que ver esto? Pacto de bodas, ketubá, compromiso matrimonial. ¿Qué significa estas tres cosas? Estas tres cosas son lo mismo. ¿Bien? Tanto el pacto de bodas como ketubá o compromiso matrimonial es todo lo mismo. Miren, José y María dice que eran desposados, habían estado desposados, era una costumbre de esa época. ¿Qué se hacía en ese desposar? Era cuando el hijo de un hombre venía y hablaba con quién, con el futuro suegro, hablaba con el padre, con el patriarca de la casa. claro, con el patriarca de la casa de la mujer que él iba a adquirir. ¿Bien? Entonces ahí un día, por ejemplo, Franco fue y habló con su suegro. Creo que habrá sido así, habrán ido a hablar para hacer el pacto de boda o la ketubá. Entonces resulta que el novio tiene que ir y hablar con el padre de la novia. Pero hasta ahora no, así nomás se han visto, nada más. Una vez que celebraban el contrato, por decirlo de una manera, el contrato o las pautas, se firmaba la ketubá, el compromiso de boda. Entonces cuando firmaban el compromiso de boda, ¿el novio a dónde se iba? A su casa. Y la novia se quedaba en su casa con su padre. ¿Bien? Entonces eso se firmaba y era el pacto matrimonial. ¿Bien? Acá vemos
un hombre y una mujer, y acá vemos una ketubá. ¿Ven? Es una ketubá. Miren, ¿ven? Por ejemplo, ahí hay un pacto y lo firmaba el novio. Bien. ¿Por qué es importante entender esto? Porque de esta manera podemos entender el Nuevo Testamento. Cuando el Señor Jesucristo dice: en la casa de mi Padre mucha morada hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Miren lo que está diciendo el Señor Jesucristo: en la casa de mi Padre mucha morada hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesucristo? Yo voy a venir a buscar, yo estoy firmando acá, me voy a preparar el lugar y después vuelvo a buscar. ¿Entienden? Está firmando, ¿qué está haciendo? Una ketubá. Está haciendo una ketubá. Firmando un compromiso. Un compromiso. Pero ven, no lo entenderíamos. Antes lo decimos, sí, viene y después va. ¿Para qué vino? Y después se va y después vuelve. Bueno, ahora lo entendemos un poco mejor porque entendemos la cultura hebrea para poder entender al mismo Señor Jesucristo, que era judío. ¿Bien? Porque si no, a veces piensan, uno dice: oh no, el Señor Jesucristo es judío y yo no quiero los judíos. Y Jesús es mi Mesías, pero no quiero los judíos. ¿Y cómo es el tema? Porque Jesucristo es judío. ¿Bien? Pero el pacto matrimonial siempre fue de Dios. Este es el tetragramón, el nombre de Dios. Siempre fue de Dios con ¿quién? ¿Cómo me...? Esto es el tetragramón, esto es el nombre de Dios. Hay una pregunta. Sí. ¿Eso ahí querría decir Dios o qué significa? No, significa el nombre de Dios, que es Y, traducido al español, sería Y, W, Yahweh. Y, Yahweh. Sería que sería el Yahweh. En latín, no, en hebreo. En hebreo. Y se escribe de izquierda a derecha. No, perdón, de derecha a izquierda. De derecha a izquierda, ¿eh? Por eso lo fui hablando así. Sería al revés. Claro. Y acá le digo, ¿con quién? Con el pueblo hebreo. Ustedes dicen, ¿qué es lo que significa eso? Bueno, eso es un esfuerzo. ¿Qué es lo que es eso? Es el pectoral que usaba el sumo sacerdote con 12 piedras de diferente color. 12 piedras preciosas de diferente color. ¿Qué eso significa el pueblo de Israel? ¿Bien? Entonces, ¿quién se iba a casar con quién? Yahweh, ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Bien. Porque una mentira que Dios reemplazó al pueblo de Israel por la iglesia. Ya lo vamos a ver. ¿Bien? Porque Dios nunca reemplaza a nadie. Vamos a ir viendo. Vamos a ir avanzando un poco. Para hablar del pacto matrimonial y situarlo a lo que es Pentecostés, yo les tengo que hablar de lo que fue el primer Pentecostés. ¿Bien? El primer Pentecostés, y que tiene relación con el pacto matrimonial, que ya lo vamos a relacionar, está en Éxodo 19. Miren, ¿de dónde sacamos toda esta locura? Éxodo 19 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué momento de la historia es esto? Este es el momento de la historia donde el pueblo de Israel ya había salido, recién salido de Egipto. ¿Bien? Sale de Egipto, cruza el Mar Rojo, ¿bien? Cruza el Mar Rojo, y estamos acá por el día 47. ¿Bien? En la cuenta del Homer estamos en el día 47, si lo quieren tener más preciso. ¿Y qué dice Dios? Le está diciendo: vosotros viste que lo que le hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila. ¿Ven? ¿Cuál es la águila? Puso sobre su cuerpo, protegiéndolo, y os he traído a mí. Ahora pues, miren lo que dice: si dieres oído a mi voz, y guardareis mi pacto matrimonial,
guardar ¿qué cosa? Mi pacto. Si hace eso, si nosotros guardamos, si en ese momento decía, si el pueblo guarda el pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Miren, para un rey, el especial tesoro no lo podía tocar nadie. Ni siquiera el íntimo del rey podía tocar el especial tesoro. Cuando hablo de especial tesoro es algo que ni siquiera los ángeles lo pueden tocar. Es el especial tesoro. Miren el lugar que Dios le está poniendo al pueblo de Él. Pero ¿cuál va a ser el pueblo de Él? El que diere oído a la voz y guarde mi pacto. Dice, vosotros seréis mi especial tesoro. ¿Sobre dónde? Todos los pueblos. Sobre todos los pueblos. Sí. ¿Pacto significa la palabra de Dios o No, pacto es un pacto. el pacto con Dios? Es un pacto que hacemos, Ah, el pacto matrimonial. un pacto que puede hacer cualquier persona con cualquiera. Ah, Un contrato. Un acuerdo. El pacto es un acuerdo que se firma de ambos lados, ¿no? Un acuerdo de ambos lados, no de un solo lado, Claro. sino Que de ambos ambos tienen lados. que Entonces, cumplir. Dios propone. claro. Es como que el novio viene y dice, bueno, yo hablé con mi suegro, por ejemplo, antes de recibir a mi bella mujer, ¿no es cierto? Yo voy y ¿qué le digo a mi suegro? Mire, las condiciones de este pacto van a ser así. Yo voy a pagar las dotes, ¿no es cierto? Pero yo quiero que sepa cocinar, que sepa, algunas cosas le vamos a pedir. Que me planche la ropa, que me tenga preparado esto, que qué sé yo, las cosas que uno puede poner en un pacto. La velado. Es más, hoy no se usa, pero sí lo podemos ver. ¿Vieron los famosos? ¿Vieron los famosos que hacen acuerdos prenupciales? Sí. Bueno, pero eso lo hacen para que no le quiten la guita y todas esas cosas. ¿Bien? Ahora. Lo viene. Pero es un acuerdo prenupcial, ¿ves? Esto es un pacto. Pero ahí sería con Dios. Claro, con Dios. Dios dice, yo ofrezco esto. Si oyen mi voz y guardan mi pacto, van a hacer ¿qué cosa? Mi especial tesoro. ¿Qué significa eso? No te lo toca a nadie. Porque son mi especial tesoro. Pero tenés que hacer lo que yo te digo. Mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Bien? Porque mía es toda la tierra. Está tomando la autoridad de por qué puede hacer eso Dios. Dios tiene autoridad de hacer esto. Sí, creo. ¿Por qué? Porque toda la tierra es de Dios. Entonces por eso es que Él tiene autoridad para hacerlo. ¿Bien? Y vosotros me seréis algo más. Un reino de sacerdotes. Bueno, acá puse varios sacerdotes. Un reino de sacerdotes. ¿Y qué más? Gente santa. Gente santa. Estas son las palabras que dirás a quién. No dice los gentiles, ¿no? No dice los argentinos. No, A los hijos de Israel. todo lo que acepten a Jesucristo. Ah, si me adelante, mi amigo. Ah. Entonces, en estos versículos nosotros que estamos viendo, que Dios se está refiriendo, en cuanto habla de pacto, está refiriéndose a la ketubá, a ese pacto matrimonial que debe realizar con quién, entre Dios y el pueblo. ¿Bien? Está clarísimo, ¿no? Sí. Bien, seguimos. Dice el versículo 7 de Éxodo 19, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo, ¿bien? Y expuso en presencia de todos ellos todas las palabras que Yahweh le había mandado. Y todo el pueblo, acuérdense de esto, respondió a una, unánimes. ¿Bien? Respondieron a una, unánimes. ¿Qué respondieron? Todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. haremos. Eso en los mandamientos vendría a ser eso. Bien, es todo Éxodo 19, 20, 21 y 22 y 23 y 24. Pero en realidad el pacto es toda la Torah. ¿Bien? Son los 5 libros. Todos los 613 mandamientos es el pacto. El pacto de de ahí Dios. depende. Claro, de ahí Dios, el pacto que presenta para que se firme, ¿qué es lo que es? Los 613 mandamientos. ¿Qué dice el pueblo? Todo lo que ha dicho Yahweh, haremos.
¿Todo? ¿Sí? Guárdale esto, guarda lo otro, que la comida, que el Shabbat, que la fiesta, ¿ves? Todo eso está en el pacto. Todas las cosas, todo lo que tienen en el Antiguo Testamento está ¿en dónde? Acá. ¿Bien? Si te puedes casar con tu tía, con tu hermana, todo eso está acá. Todo eso está en la Torah. Todo eso lo dice, está claro, está expreso. ¿Qué dijeron la gente? Todo eso haremos. ¿Bien? Todo eso haremos. Bien. Seguimos. Dice, y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo. O sea, Moisés estaba haciendo ¿de qué? Interlocutor. De escribano. Bien. Moisés estaba de escribano, dice. Y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo. Entonces Yahweh dijo a Moisés, he aquí, ¿quién viene? Yo vengo a ti. Yo vengo a ti en una nube espesa. ¿Saben por qué? Porque Dios va a firmar este pacto con su propia mano. ¿Ven? No lo está usando el escribano ahí. No, el escribano tiene intermediario, pero el último, el que mete el gancho, es Dios mismo, ¿no? Yo vengo a ti en una nube espesa, y recuerden estos conceptos, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Yahweh. Y Yahweh dijo a Moisés, ve al pueblo, ¿y qué tienen que hacerlo? Santificarlos. Hoy y cuándo? Y mañana. Y laven sus vestidos. Y estén preparados para el día tercero, que ahí va a ser el día 50. Hay que prepararse antes de recibir a Dios, ¿no? Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Yahweh descenderá, ¿en dónde? A los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinai. Te da como una importancia a los últimos 3 días. Importancia, totalmente. Porque viene toda una preparación. Recordemos que ellos ya vienen con una preparación física, porque no entendían nada hasta ahí. ¿Bien? Pero hay una preparación física. ¿Bien? Nosotros hoy tenemos que entender la parte espiritual, que tenemos de Pesaj hasta Pentecostés, tenemos todo ese tiempo para prepararnos, ¿no? Entonces había que prepararse. Bien. El 12 dice, y señalarán términos al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocara el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó el pueblo, y lavaron su vestido, y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. O sea, ni siquiera podían estar en su lecho matrimonial los hombres con la mujer. O sea, tiene que haber una santificación en extremo. ¿Pero por qué lo hacía Dios? Porque donde el pecado se acerca a la luz, el que trae el pecado muere. Por cuidado del hombre, no por cuidado de Dios. A ver, hagan de cuenta que yo fuera Dios. Yo estoy así, tengo luz. Viene un pecador, el pecador se muere, no me pasa nada a mí. El hombre del impuro. Exactamente, entonces, ¿quién va a morir si se junta la luz con el pecado? ¿El que trae el pecado? Por eso los hijos de Aarón murieron en el lugar santo. ¿Por qué? Porque entraron con un fuego extraño. Ahora Dios se tuvo que ir. No, Dios no. Dios quedó intacto. Pero quien se acerca y no está limpio, muere. Muere directamente. Por eso es que Dios le da toda esta orden para que se purifiquen, se santifiquen para poder llegar. Acá pongo una imagen, ¿no? Una persona orando, otro subiendo como una escalera, subiendo nuestro nivel espiritual, buscando ese crecimiento, ese progreso. Bien. El 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, ¿qué vinieron? Truenos y relámpagos. Y espesa nube sobre el monte,
y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Traten en su cabeza de recordar lo que pasó en Pentecostés en el Nuevo Testamento, ¿no? Cuando vino ese viento, como viento recio, que vino la lengua de fuego, que todo lo hemos visto en algún momento, lo hemos aprendido, ¿no? Fíjense que hay algunas similitudes, ¿no? Dice que estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Llegaron al pie del monte y se detuvieron. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en fuego. Miren la representación de Dios. Miren que a veces el fuego lo representa, uno dice, el fuego, el infierno. Miren, hay más representación bíblica del fuego con Dios que del infierno o de las cosas malas, porque el fuego es purificador, el fuego purifica, limpia, sí. Pero el infierno existe y... No, si no es otra cosa. Y hay fuego, ¿no? Hay dolor, hay otro tipo de sufrimiento. fuego. No existe fuego. No lo sabríamos decir. Es más, la palabra infierno Puede ni siquiera existir existe hielo. en la palabra. Solamente de dolor. ¿Ah? Solamente Es un lugar de dolor, de sufrimiento eterno, eso sí dice la palabra. Pero nosotros vemos la representación del fuego cuando Dios desciende al monte Sinaí. Sí. ¿Y en verdad se dice que está debajo de la tierra o no? ¿O eso es No, eso un plano espiritual, una dimensión distinta? Como... no lo vamos a tocar hoy, porque si no, no vamos a ir mucho el tema. Lo importante sí es que el fuego de Dios, ¿no? El fuego en representación, Dios descendiendo como un fuego, al igual que en Pentecostés cuando se repartieron esa lengua de fuego, ¿no? Y dice que todo el Sinaí humeaba porque ya había descendido sobre él en fuego y humo subía como el humo de un horno, o sea que era algo impresionante. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Imagínense el espectáculo que habrá sido eso, ¿no? El terror también Sí. de haber estado ahí y ver todas estas cosas, ¿no? Ya si no creían ahí, no creían. No, sí. Entonces vamos a ver que Tubá, a ver, como para ir haciendo algunos cierres. Que Tubá es, toda la que Tubá entera es, ¿qué cosa? La Torá, los 613 mandamientos. Lo que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. ¿Bien? Moisés, después de haber dado las leyes del capítulo 19 al 24, ¿bien? Vemos que se vuelve a preguntar a la congregación nuevamente si van a hacer lo que Dios dice. ¿Bien? Si van a hacer, o sea, como que en 3 instancias por lo menos tenemos registrado de que el pueblo dice, eso haremos, o vamos a hacer, o vamos a obedecer a lo que Dios nos dice. Todas las condiciones fueron dadas para que el pueblo decidiera. Dios, como siempre, cuida el libre albedrío, respeta el libre albedrío y no invade a nadie. Uno tiene que decidir si quiere seguir, si quiere aceptar ese pacto o no. ¿Bien? Uno puede decir, no, yo hasta acá no llego, me voy, o digo, no, si yo acepto este pacto y me quedo, quiero que este pacto sea conmigo, ¿no? Y respondieron todos unánimes, como fue en el aposento alto, todos unánimes, ¿no? A una misma voz, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento. Bien, Éxodo 24, adelantamos del 19 al 24. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, ¿qué cosa? Haremos todas las palabras. Haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho. Y Moisés escribió, Moisés escribió todas las palabras de Yahweh y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según, ¿qué cosa? Bien. ¿Cómo van aprendiendo, no? Van sabiendo mucho, ¿no? El 24:6 dice, y Moisés tomó, ¿qué cosa? La mitad de la sangre, porque habían hecho un sacrificio,
y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Tengan en cuenta todas estas cosas. ¿Por qué el mismo Señor Jesucristo? ¿Por qué? La podemos entender por qué el Señor Jesucristo dice, no, sí, un pacto, ¿por qué la sangre? Bueno, todo esto tiene un porqué. ¿Bien? El 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído de todo el pueblo. O sea, se puso a leer de vuelta todo lo que Yahweh ya le había dicho. Al cual dijo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre de ¿quién? La sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que había leído. ¿Bien? Se llama la sangre. Entonces, cada pacto tenía que tener ¿qué cosa? Sellado con sangre. De Dios. Bien, el sellito. El sellito, ¿no? ¿Vieron cuando uno va al escribano? Le pide ¿qué cosa? La firma y que esté el sello, ¿no? Si uno tiene que dar a un escribano, si no, no vale. Los pactos con Dios se sellan y el sello es con sangre. ¿Bien? Miren lo que dice Hebreos 12:18, algo curioso. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. ¿De qué está hablando Hebreos? Hebreo, a ver, lo contextualizo para los que por ahí no lo tienen bien claro. Hebreos es un libro de qué testamento? Del Nuevo Testamento. ¿Bien? Que está después de todas las epístolas paulinas. Finalizando las epístolas paulinas, empieza Hebreos. ¿Bien? O sea, estamos hablando que es posterior a Jesucristo. ¿Bien? Y dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. ¿Sobre qué se está refiriendo este versículo? Sobre el monte Sinaí. Lo que leímos antes. Lo que leímos antes, lo que estuvimos leyendo antes. Dice, y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. ¿Ven que si no sabemos el Antiguo Testamento nunca vamos a poder entender el Nuevo? Porque de esta manera, nosotros, ya habiendo hecho lo otro como introducción, ahora sí estamos entendiendo esto. Dice, que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. El sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Todo lo que habíamos leído antes. Diferentes palabras, pero es todo lo mismo. Y tan terrible era lo que se veía, que el mismo Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Creo que haber sido esa presencia de Dios, ¿no? ¿Qué más dice? Sino que os habéis acercado ¿a dónde? El monte de Sión. A ver, ¿dónde está el monte Sión? ¿Dónde está el monte Sión? ¿Dónde está el monte Sinaí? No, el Sinaí. No está por Siria, por ahí. ¿Eh? No está por Siria. No, más abajo, más cerca de Egipto. Ahí donde se hace. Bajando. Donde se hace así entre África y Medio Oriente, está todo un desierto. ¿Jerusalén? ¿Bien? No, espera. Entre África y Medio Oriente, ¿qué es lo que hay? Todo un desierto. Cuando cruzan el Mar Rojo, ¿bien? Hasta la Mesopotamia, hasta Israel, es todo un desierto. En la parte sur de ese desierto estaba el monte Sinaí. ¿Bien? Eso es lo que estamos leyendo recién. ¿Cuál es el monte de Sión? Sión es en Jerusalén. ¿Bien? El monte Sión es el monte donde está el templo. ¿Bien? El monte de Sión. ¿Bien? Entonces dice, ¿por dónde estamos? Estoy espantado y temblando. El 21. Tan terrible que estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Ven acá dice, ¿cuál es la ciudad del Dios vivo? Jerusalén. ¿Es Roma? ¿El Vaticano? No, la ciudad del Dios vivo es Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles,
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿A quién? A Jesús Jesús el mediador. Uy, qué lío que se la armó ahora. Sí, no, Pablo. Qué lío que se la armó. Sí. De los primogénitos, eso. ¿Está hablando de los que se llevó Cristo? No. Ahí los primogénitos no está hablando. A la congregación de los primogénitos están inscritos en los cielos. Está hablando de los primeros. A Dios el juez de todos los espíritus de los justos hecho perfecto. Y acá empieza. Miren qué es lo que empieza. A Jesucristo, el mediador. Del nuevo pacto. Hay un nuevo pacto. ¿Acaso ahora no? Si hay un nuevo pacto, ¿qué hacemos con el anterior? Claro, ahí ¿Y qué cosa? Y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Uy, acá tenemos otro problema. Ahora tenemos un problema más grave. ¿Por qué? Porque empezamos a hablar de Cristo y de un nuevo pacto. Ahora tenemos que saber qué hacemos con el antiguo pacto. ¿Lo anulamos o lo vino a renovar el pacto nuevo? Tenemos que sacarlo. Si es a renovarlo, entonces no podemos anular el antiguo. Claro, pero el Antiguo Testamento no se puede dejar de lado. Por eso, si hay una renovación, Está también en la Biblia. claro, si hay una renovación, quiere decir que no se lo puede dejar de lado. dijo estatuto perfecto. Entonces, ¿qué pasa con todas las cosas del Antiguo Testamento que hoy no estamos guardando o que no estamos haciendo? No lo estamos cumpliendo. O no estamos cumpliendo. Qué problema, ¿no? Éxodo 24:9 dice: y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. ¿Y vieron a quién? Vieron al Dios de Israel. Era la presencia de Dios, porque a Dios nadie lo vio jamás, solamente el unigénito Hijo de Dios. Dice: y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. ¿Se imaginan? El zafiro es una piedra preciosa, ¿no? Semejante al cielo cuando está sereno. Celeste. Un Una celeste nube. debe haber sido impresionante, ¿no? Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. ¿Ven? No los mató, no murieron, sino que no a los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios y comieron y bebieron. Dice: entonces Yahweh dijo a Moisés: sube a mí al monte. O sea, ¿ven? Estaban más lejos, pero Moisés lo hizo subir más arriba. ¿Ven? Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que ha escrito para enseñar. ¿Quién escribió? ¿Quién escribió esto? Dios. Ya, bueno. Esto no lo escribió otro, no, lo escribió Dios. Dios, sí. ¿Es una mala traducción? ¿Vieron a Dios? ¿Ah? ¿Y vieron a Dios? Sí, posiblemente una mala traducción, porque debe ser que vieron el resplandor de Dios o vieron la gloria de Dios, pero a Dios nadie lo vio jamás. Por eso mismo vemos que más adelante también Moisés, una de las cosas que le pedía era si podía ver el rostro, y le dijo: no vas a ver mi rostro, porque si ves mi rostro morirás, pero te voy a dejar que vea mi hombro. Y entonces dice que él pasa, lo dejó ver el hombro. ¿Bien? Entonces quiere decir que tiene que haber sido una mala traducción, porque dice que vieron a Dios, pero no es que vieron a Dios, sino tienen que haber visto la gloria de Dios o el resplandor de Dios, pero quedaron fascinados. ¿Bien? Sí. ¿Pero Dios tiene cuerpo? Digo, para que se vea No, cómo se toma eso. ¿cómo que se dice? Antropomorfismo. ¿Ah? Antropomorfismo. Es antropomorfismo, se toma como para que nosotros podamos entender, por ejemplo, que Dios escribió las tablas, dice que se escribió con el dedo de Dios. Dios no tiene dedo, Claro. ¿entendés? Entonces, porque Dios es espíritu. Entonces se le toma, como si se lo, de cierta manera se lo personifica para que nuestra mente lo pueda entender. Porque si no, no lo podemos entender. Como un espíritu escribió algo, ¿no lo entienden? No entiendo ahí Pero esa parte espíritu. que dice: si estamos hechos a semejanza de Dios, Cuerpo, alma. en eso se refiere, cuerpo, alma y En espíritu. cuerpo y alma y espíritu.
Pero No hay forma. hay cosas que son complicadas. Sí, bueno. Que no voy a entender todo Claro, sí. de Dios. ¿Bien? Imagínense que ya esto ya es complicado Sí. y dentro de todo esto está explicado en la palabra, así que Ujú. hay cosas que menos. Dice el versículo 15, dice, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió ¿por cuántos días? 6 días. Por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés en el medio de la nube y la apariencia de la gloria de Yahweh era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Sin comer, sin hablar. Bien. Mientras Moisés estaba en el monte, el pueblo, ¿qué hizo? Becerro de oro. Hizo un becerro de oro. ¿Bien? Hizo un becerro de oro. Y cayeron en adulterio. Idolatría y el adulterio es lo mismo. Un corazón idólatra es un corazón adúltero. Y un adúltero es un corazón idólatra. Bien, entonces eso para Dios es aborrecible, ¿no? Hicieron un becerro de oro y por esta causa todo Israel pierde el sacerdocio. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Dios quería hacer de su pueblo una nación santa y un reino de sacerdotes? Reino de sacerdotes y gente santa. Bueno, acá perdieron todo el sacerdocio. Y Dios se lo va a trasladar a Leví, a la tribu de Leví. Una sola tribu va a ser la que va a representar a la casta sacerdotal, ¿no? Entonces acá vemos la primera separación de clero y laicado. Acá lo tenemos, por causa del becerro. ¿Bien? Miren lo que dice Romano, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son de las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. ¿Qué significa todo esto? Más complicaciones le vengo a traer, ¿no? Esto lo está hablando de nosotros, miren. Si nosotros fuimos cortados del que por naturaleza es olivo silvestre, nosotros somos cortados. Y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo de Israel. ¿Bien? El buen olivo de Israel. Y nosotros fuimos injertados en Israel. ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? ¿Qué significa? Que por más que Israel haya pecado, en la misericordia de Dios, también Dios los puede volver a injertar. ¿Bien? Entonces nosotros somos lo abortivo, lo último. No nos creamos que ahora nosotros somos los mejores y los judíos tienen que venir atrás. No, miren lo que hizo el pueblo hebreo. El pueblo hebreo engañó a Dios, cometió idolatría, cometió adulterio, y Dios tuvo misericordia de los que se arrepintieron. ¿Bien? Y los puede volver a injertar. Nosotros, no siendo nada, nos injerta a través de Cristo. ¿Bien? Y nos mete al pueblo de Dios. Y ahí entramos nosotros. Ahí entramos nosotros. En Éxodo 32, 25 dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Yahweh? Júntase conmigo. ¿Qué pasó? Moisés bajó del monte y vio que ellos estaban adorando el becerro. Es cuando viene con las tablas, las tira, las rompe, las tira, una historia conocida, y en ese momento que ve todo el lío que había, no era solamente adoración en cuanto a que estaba un becerro y todos cantaban, no, sino que había orgía, había de todo. Había de todo, estaban pasando vueltas con todo, ¿no? Entonces, Moisés dice: ¿quién está por Yahweh? ¿Quién está por Dios? Bien, hay que ponerse al frente de eso, ¿no? Miren el carácter de Moisés, de bajarse y decir: ¿quién está por Dios? El que esté con Dios, júntase conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de ¿quién? Una sola tribu. Una sola tribu vino y se puso con Moisés.
Y él le dijo: así ha dicho Yahweh, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad a cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día, ¿cómo? 3.000 hombres. Recuerden esto, como 3.000 hombres. Miren la fidelidad de los hijos de Leví. Porque cualquiera que hubiera estado en esas orgías, cualquiera que hubiera estado en esa idolatría, tenía que ser muerto. Malas mujeres. Y el que tenía que morir, tal vez podía ser tu propio hermano de sangre. Sí. Tal vez podía ser tu primo, tu amigo, con el que estuviste toda la vida juntos. Y sin embargo, por causa de Dios, lo tenía que liquidar. ¿Bien? Miren la fidelidad. ¿Bien? Entonces dice que en aquel día cayeron como 3.000 hombres. 3.000 hombres. Recuerden eso. Miren esto. Hechos 2:41. Pentecostés del Nuevo Testamento. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día. Como 3.000. Como 3.000 personas. 3.000 murieron en Pentecostés. ¿Bien? 3.000 murieron en Pentecostés. Y 3.000 se añadieron, ¿bien?, a la iglesia, se volvieron a Dios como 3.000 en el Pentecostés del Nuevo Testamento, ¿no? En aquel tiempo partió Yahweh la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Yahweh, para que estuviese delante de Yahweh. ¿Para qué? Para servirle y para bendecirle en su nombre hasta hoy. Por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con su hermano. Yahweh es su heredad, como Yahweh tu Dios le dijo. O sea, acá vemos, reafirmamos en Deuteronomio 18, que Dios le dio el sacerdocio ¿a quién? A los hijos de Leví. ¿Por qué? Porque fueron los únicos que no se metieron en la adoración del becerro. Bueno, No estaban ahí ellos. estuvieron, pero no estuvieron adorando. Claro. Son los que se pusieron con Moisés para liquidar a todos los otros. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Sí? ¿Sí? Todo eso es voluntad y propósito de Dios, ¿qué pasó? Sí, todo está en los planes de Dios. Pero obviamente que hay cosas que el hombre por desobediente tuvieron que pasar cierta tragedia que de repente, si hubiera sido obediente el pueblo, no hubiera pasado nada de eso. Claro, consecuencias. Son consecuencias. Son consecuencias de haber De la de desobediencia. la desobediencia. Sí. Eso mismo por decir, no en ese ámbito, pero también nos puede llegar a pasar a nosotros si somos rebeldes, desobedientes. Totalmente, porque hoy esa muerte es espiritual. Hoy cuando vos idolatras, tenés una muerte espiritual. Te cae la muerte espiritual. ¿Bien? Gracias, Jesucristo. Más allá de que voy a decir, nadie va a venir y te va a traspasar. ¿Bien? Pero está muerto. Espiritualmente está muerto y eso repercute en tu estado de ánimo, en tu forma de vivir, en todo. En el físico también. Hasta en el físico también. ¿Bien? ¿Alguna duda con relación a esto? Por la desobediencia, ¿no es cierto? Claro, por la desobediencia. ¿Ven? Ellos desobedecieron, en vez de haber esperado a Moisés, no, ellos ya empezaron a meter presión, de que no, de que mire, yo sí pudo haber muerto, ya no estaba, esto, un montón de cosas pueden haber dicho, y bueno, Aarón también fallaron en no haber esperado, y Aarón dejó que hicieron el becerro. Ellos sintieron como si Dios los abandonó. ¿Ah? Claro, como que estaban solos allá. Y en realidad una excusa. Claro, sí. En realidad fue una excusa. Todo lo que vivieron antes. Fue una, es como cuando yo digo, bueno, a ver, le voy a pedir a Dios, qué sé yo, que me dé un trabajo. Y bueno, voy a esperar y no viene el trabajo y no viene, y bueno, entonces bueno, voy a salir a robar porque Dios se está demorando. Es una cosa así, ¿no? No hubo esa confianza en esperar que Moisés tenía que volver. Bueno, vamos a frenar acá. Vamos a frenar acá porque prefiero que vayamos así, lento, no nos vamos a pasar. Ya nos pasamos unos minutos de lo que siempre hacemos, pero bueno, lo importante es que se vaya.